Gracias, Carla. Comenzamos con una alerta. En realidad es una alerta porque rapidito la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado dos proyectos de ley sumamente preocupantes sobre los cuales ya había alertado SUNEDU en las últimas horas, pero por supuesto los que estamos interesados en el sector venimos hace semanas y meses poniendo el dedo sobre esa llaga. Número uno, el famoso proyecto de ley para darles, entre comillas, una segunda oportunidad a las universidades que no fueron licenciadas. Cuando la segunda oportunidad ya está, tienen que sencillamente volver a pasar por el aro, sí, con condiciones pues un poco más altas, como corresponde si queremos darle una buena educación a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero no, hay que darles una segunda oportunidad según este proyecto de ley. Y el segundo, preocupante, sumamente preocupante, porque yo diría que es casi una herida de muerte contra la SUNEDU, es la composición del Consejo Directivo. A ver, voy a tomarme un segundo para recordarles lo que es. El Consejo Directivo, el presidente del Consejo Directivo lo elige el Ministerio de Educación. Y tienes los integrantes que entran por concurso público, por mérito, es decir, son especialistas, todos ahora mismo son con doctorado, etcétera, pero no representan pues a las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades son los organismos regulados por SUNEDU. Entonces lo que quieren hacer es regresar en esencia a la situación anterior, es decir, darle 4 asientos en el Consejo Directivo, con lo cual tienen mayoría, a las universidades, 2 públicas, 2 privadas, ya representantes de frente. Y bueno, se mantiene pues el de Concitec y estamos... y de hecho el consejo, el nuevo consejo, de allí saldría el presidente ejecutivo de SUNEDU, según la última versión que yo había visto. Sumamente preocupante. Ustedes disculparán, digamos, que marque posición ahí, pero creo que no queda de otra. Y vamos a conversar sobre este tema con Martín Benavides, que ha sido ministro de Educación, pero además jefe de SUNEDU, ha estado al frente de SUNEDU y sabe perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo está usted, Martín? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. No sé si me equivoco, si exagero un poco en mi apreciación. No, de ninguna manera, lo has resumido muy bien. Estamos en un momento muy crítico para la SUNEDU y para la reforma universitaria. Son años de trabajo con una meta principal, ¿no? Era devolverle la calidad al sistema universitario peruano. Ese siempre ha sido el objetivo de la reforma universitaria. Y eso parte de una sentencia del Tribunal Constitucional. Además está constitucionalmente avalada la reforma universitaria, que dijo que el año 2008, 2009, 2010 teníamos un estado de cosas inconstitucional porque no se garantizaba la calidad en el servicio universitario. Y la responsabilidad de no haberse garantizado la calidad estaba en el regulador que se tenía en ese momento, que era la Asamblea Nacional de los Sectores. Y por eso es el propio Tribunal Constitucional que define que es importante generar una nueva institución, una nueva forma de regular que sea autónoma del poder político, autónoma de las universidades, autónoma de todos los intereses. Y eso es la SUNEDU. Y esa superintendencia ha venido actuando desde el año 2015. Hay resultados muy importantes de la reforma. Las universidades investigan muchísimo más. 2.5 veces más, según lo que comentamos hace algunos días. Creo que van a llegar a 3, ¿no? Así que no es cierto que la calidad de la investigación se haya deteriorado. Al contrario, ha mejorado 3 veces casi la producción de investigaciones en universidades peruanas. Los docentes cuentan con grados académicos, en ese sentido el estudiante cuenta con un profesor mejor capacitado, hay mejores mecanismos para darle condiciones a los estudiantes cuando egresen y buscar mejores alternativas laborales. Hay estudios que señalan, por ejemplo, que las universidades que fueron denegadas tenían retornos económicos negativos para los estudiantes. La SUNEDU lo que ha hecho... O sea, tú botabas tu plata, básicamente lo que decías era botar tu plata. Exactamente. No ibas a conseguir un buen trabajo de ninguna manera y probablemente terminabas haciendo taxi o cualquier otra cosa. Probablemente, y en resumen, se vulneraba el derecho a tener una educación universitaria de calidad que les permita tener un mejor futuro. Todo el centro de la reforma ha sido buscar dar a los estudiantes peruanos una mejor educación para que tengan mejores oportunidades en el futuro, al país darle universidades que investiguen más y en ese sentido poder contar, digamos, con más universidades que estén además involucrándose en los rankings internacionales, cosa que también ha venido pasando, ¿no? Entonces, contra todo eso, es esta... Ahora, esto es en el caso del Consejo Directivo.
es un retorno a la situación anterior, básicamente, ¿no? Es un retorno maquillado, ¿no? Pero es. O sea, se sigue llamando SUNEDU, pero ¿cómo así que el regulado va a tener mayoría en el asiento de los reguladores? Así es. ¿No? Y con ideas que se deberían haber discutido, al menos, ¿no? No puede ser que una decisión tan importante, tan trascendente para los jóvenes, se tome en un espacio congresal, ¿no? Invitando a rectores de universidades denegadas o a una rectora de una muy importante universidad pública como San Marcos, y sobre la base de eso se tomen decisiones. ¿Por qué no convocaron a los investigadores peruanos, a las investigadoras peruanos, a los jóvenes profesionales que están pudiendo entrar cada vez más a las universidades públicas porque hay meritocracia, a diferencia de lo que ocurría antes, porque no hubo una discusión pública? Por cierto, regresiva la posición de la rectora de San Marcos, ¿no? Mira, cuando empezó todo este proyecto de ley universitaria... Que no es la única, por cierto, no es la única. Y de SUNEDU, acuérdate que uno de los principales, digamos, detractores de la reforma universitaria en su momento fue el rector de San Marcos, Cotillo, ¿no? Él llegó a decir, a mí me sacan con tanques, ¿no? Exacto. Entonces, es normal, ¿no? Las autoridades de las universidades... La resistencia al cambio es muy grande. Y bueno, son autoridades, ¿no? Universitarias, tienen, digamos, en ese sentido, posiciones, ideas, pero no son las ideas de la comunidad universitaria en su conjunto, ¿no? Han debido convocar a los jóvenes, a los investigadores, a los nuevos profesionales, a todo ese conjunto de personas que ha apoyado la reforma universitaria y que ve los resultados que se están dando a pesar de solamente tener unos cuantos años de iniciada, ¿no? Y que ha costado mucho trabajo, además. O sea, ha costado mucho trabajo. Esto ha tenido que ver, se ha cruzado, ¿no?, con la política. Podríamos remontarnos a la censura de Jaime Saavedra, ¿no?, que tuvo que ver con las presiones de las universidades. Había un eje meramente político, pero había una necesidad de sacar a Saavedra, que había sido el impulsor. Y lo que ha pasado desde entonces, ¿no?, con nuestra vida pública. Entonces, este es un punto a lo que voy, es que hay intereses gigantescos en juego, ¿no? Hay intereses gigantescos porque precisamente las universidades denegadas, que como usted señala, han, digamos, tenido retornos negativos para sus estudiantes, encontraron un negocio millonario, ¿o no? Eso también se vio. Por supuesto. O sea, ha habido personas que han ganado muchísimo dinero jugando con las aspiraciones de los jóvenes. Y algo similar quieren hacer ahora. Decir que este proyecto de esta supuesta segunda oportunidad, que además es un calificativo que no corresponde, porque estas universidades han tenido 4 años de oportunidad para adecuarse, y además, como tú bien señalaste, hay una normativa que dice que si quieren regresar, primero, garanticen que han cumplido con los estudiantes en el plan de cese, los estudiantes de las universidades denegadas, y luego vuelvan a presentar, pero con un modelo distinto al que se diseñó en el año 2015. Todo eso está regulado. Entonces, eso de la segunda oportunidad en realidad es una mala definición de algo diferente. Y usar a los jóvenes para decir que SUNEDU ha dejado en la calle a 200.000 estudiantes, también es volver a jugar con las aspiraciones de los jóvenes. De esos jóvenes, 250.000 que estudiaban en las universidades denegadas, 70% tienen ya una ruta de continuidad. Más o menos un 30% de ellos continúan en las universidades porque SUNEDU en su regulación cuidó que la decisión no sea inmediata y que puedan terminar estos jóvenes. Casi un 15% ya han terminado en las universidades denegadas. Más o menos un 20% se ha trasladado a otras universidades, así que hay casi un 70% que está en ruta de continuidad. Entonces, esto no es para ellos. Eso es falso, eso es una mentira. Es mentira. Es una mentira. Y hay que decirlo claramente. Nuevamente, están jugando con las aspiraciones de los jóvenes, están usando los mismos términos que se usaba el año 2015, 2014, la famosa autonomía vulnerada, para volver a tener sus intereses. A ver, vamos a ver, es un tuit del periodista Martín Hidalgo que tiene la composición de la votación, a ver si lo tenemos en la producción, para recordar cuáles son los partidos que han votado. ¿Lo tenemos el tuit? ¿Lo tenemos? Ahí está. A ver, Renovación Popular, a favor. Mire usted, Perú Libre, la educación iba a ser un derecho. A favor, Waldemar Cerrón, Edgar Tello, Alex Paredes, Paul Ticona. Fuerza Popular, los extremos se juntan, dicen algunos. Raúl Guamán y Tania Ramírez, a favor.
Darwin Espinosa también a favor de Acción Popular, hay que decirlo. El señor Balcázar de Perú Libre se abstiene y luego tienes, digamos, uno de Acción Popular, una de Fuerza Popular, dos de APP, una de Avanza País, Flor Pablo del Partido Morado, que ha jugado un papel importante hoy, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, todos ellos en contra. APP, interesante que hayan votado en contra, ojo, es bastante importante esa. Ahora, es una votación 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 contra 7, es una votación apretada. Esto daría algún tipo de esperanza, digamos, de que en el Pleno esto se vaya a corregir. Si no se corrige, sin embargo, Martín, usted está recordando que esto tiene un origen en el Tribunal Constitucional. Perfecto. Una ley con estas características podría ser, qué duda cabe, declarada inconstitucional. Y hacia eso debería apuntar el Ejecutivo. La señora Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, se ha reunido hoy con la autoridad de SUNEDU, con el señor Segarra, creo yo, dándole pues su respaldo. El Ejecutivo podría, usted que ha sido ministro de Educación también conoce este teje y maneje, podría de alguna manera presentar una cuestión de confianza para evitar que esta ley pase. Estamos hablando de todas maneras de esta raíz constitucional. ¿Se podría dar una situación como esta? O podría observar, ¿no? La propia SUNEDU puede desarrollar una acción de inconstitucionalidad también, ¿no? O sea, los fundamentos constitucionales de la reforma universitaria, de la creación de la SUNEDU, de que la idea de que SUNEDU no vulnera la autonomía universitaria están clarísimos. Hay varias sentencias que lo definen de esa manera. O sea, esta norma que ha sido generada en esta comisión, ¿no? con estos actores, en realidad está teniendo varios problemas con la Constitución, ¿no? Y en ese sentido, si se trata de proteger un derecho, como un derecho de la educación universitaria de calidad, se tiene que recurrir a los mecanismos constitucionales que exigen, ¿no? Ahora, la típica en el Perú, ¿no? Usted decía, bueno, se usan argumentos falsos, ¿no? Para ir socavando de repente la legitimidad de SUNEDU, pero también lo que se usa en el Perú es típico, ¿no? Bueno, sí, pero nadie es perfecto, hay cambios que hacer y claro, y en esa discusión te meten la combi, ¿no? Entonces, bueno, tumbémonos el tema. ¿Hay cambios que sí habría que hacer en SUNEDU? ¿Hay cambios que requeriría? Sin duda, o sea, ¿Por dónde irían estos? En continuar la mejora del sistema universitario. Hay que recordar que las decisiones de SUNEDU han tenido que ver con una primera etapa de la reforma, que son las condiciones básicas de calidad. Pero hay que buscar orientar a todo el sistema hacia más que las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y Que eso es lo que no le gusta también a muchas universidades, es decir, tener un regulador que vaya a ir ajustando esas condiciones de aquí en adelante, aún tengan las condiciones mínimas para su porque la idea es la mejora continua, ¿no? Falta una adecuada articulación con la acreditación también. Ahí, sin duda, SUNEDU y CINEACE tienen que ponerse de acuerdo en una política de aseguramiento coordinada. Hay que seguir impulsando la transformación de las universidades públicas, porque eso también ha sido un eje importante de la reforma, ¿no? El fortalecimiento de las universidades públicas, la ampliación de las vacantes en las universidades públicas. Es importantísimo, ¿no? Fundamental, es uno de los mejores mecanismos de igualdad de oportunidades en el país. Y eso es lo que estamos tumbando con esto. Evidentemente, es gravísimo realmente lo que está ocurriendo. Y por supuesto, hay que decirlo, esto tiene que ver con intereses de actores políticos. Últimamente, pues, a ver, estas universidades negocios han transformado también la política en el Perú. O sea, tenemos estos varones, ¿no? Universitarios, lo cual demuestra la ingente cantidad de dinero. Y es bien importante lo que usted señala, es traicionar las aspiraciones de los jóvenes. El hecho que se haya dado, y precisamente eso es parte del problema, como no se aumentaron las plazas públicas, ¿no? Eso es algo que venimos arrastrando, se abrieron estas universidades privadas, se cubrió de alguna manera, pero se traicionó esa aspiración. Y esa aspiración era tan grande que ha llenado los bolsillos, ¿no? de estos varones universitarios que también son varones políticos. Está el señor Luna, que vio su universidad denegada, ¿no? Telesub, se supone, ¿no? Dos universidades más también. Dos universidades más. Está el señor Acuña, que la César Vallejo sí pasó, pero bueno, les costó muelas, ¿no? O sea, tuvo que realmente, ¿no?, acoplarse. Y hay otros intereses que están incluso en la comisión, etcétera. Usted pasó por presiones cuando fue jefe de SUNEDU. Usted enfrentó varios juicios penales.
Enfrento, ¿no? Enfrenta juicios enfrento. penales. Sí, sí. Todos vinculados a mis trabajos como funcionario público, ¿no? A las decisiones vinculadas a buscar garantizar la calidad de las universidades peruanas. Tenía como 14, 15 creo, ahora me quedan 4, 5, si no me equivoco. ¿Y cuáles ¿no? son los argumentos de esos juicios penales? Yo sé que algunos de ellos tienen que ver con el señor Luna. ¿Cuáles son en general los argumentos? ¿De qué lo pretenden acusar a usted? Uno es abuso de autoridad, ¿no? O sea, que yo habría adelantado opinión llamando a estas universidades como una estafa, ¿no? Cosa que no hice, digamos, de manera tan específica, ¿no? A raíz de una conferencia de prensa cuando Telesub, no sé si recuerda que un juez de Bagua quiso hacer retroceder una decisión de SUNEDU y le dio un poco más de vía a Telesub. Nosotros hicimos una conferencia de prensa en ese momento y salimos con fuerza, ¿no? A defender nuestras decisiones. Bueno, hay un juicio vinculado a eso. Y lo otro es cohecho, porque yo supuestamente habría beneficiado universidades privadas con las decisiones que hemos venido tomando como consejo directivo, además, ¿no? No solamente soy yo, ¿no? Y ese es básicamente los tipos de juicio que tengo, ¿no? Y hay que estar yendo a fiscalía, no solamente yo, no, es una empapelada total, los funcionarios de SUNEDU, ¿no? También es una empapelada total que se puede hacer cuando hay dinero para mover esos casos, sí, ¿no? Claro. Ahora, para terminar, yo me acuerdo pues que yo a usted lo entrevisté en su despacho cuando comenzaba al frente de SUNEDU y usted venía de ser parte del consejo directivo. O sea, usted ya había entrado por concurso público sí. Y luego, cuando no sé a quién reemplaza. Lo que pasa es que cuando salió la primera superintendenta, nombraron a Flor María. Ya, que tuvo problemas. Exacto. Y yo era vicepresidente del consejo directivo. Ya, exactamente. Y asumí, ¿no? Y entra usted. Sí. Y entonces, claro, usted fue un ejemplo precisamente digamos, de cómo el jefe de SUNEDU salió dentro de este mismo concurso de méritos y luego pasó a ser ministro de Educación. Ahora, pues, lo que vamos a tener, vamos a regresar a la situación anterior y es sumamente preocupante. Ojalá, pues, el Pleno entre en razón. Y ojalá el Ejecutivo también ajuste ahí. Yo creo sí, que bueno, hay un rector, ¿no? Que es el Ministerio de Educación, que espero que se pronuncie. Es muy bueno que la primera ministra se haya reunido con el superintendente. Aquí hay que hacer mucho liderazgo, hay que comunicar, y los jóvenes, asumo yo también que van a estar pendientes de una decisión que puede vulnerar su derecho, ¿no? En un futuro, ¿no? A tener una buena universidad de calidad y conseguir buenos empleos, ¿no? Muchas gracias, Martín Benavides, por estar con nosotros en Caracas. Gracias. ¿Queremos cambiar el país o no queremos cambiar el país? ¿Queremos mejorar el estado de nuestra educación, que es precisamente el primer factor igualador o para reducir la desigualdad en todo caso, o vamos a regresar a la situación anterior? Es inaceptable esto, la verdad. Vamos a ver cuáles son las reacciones, vamos a ver si en el Congreso y además en el Ejecutivo entran en razón. Volvemos tras la pausa. Vamos a tener una entrevista sumamente interesante con Antón Gómez Reino. Él es diputado español, diputado por Galicia, secretario general Podemos en esta localidad y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja en España, que fue precisamente la que se reunió con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y nos va a contar lo que pasó ahí. Hoy la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha respondido a una publicación del semanario Hildebrand en sus 13, donde se da cuenta de la existencia de un audio de WhatsApp de una parlamentaria española, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa Cámara Baja en España, donde se refería a que la señora Alba se había expresado en términos violentos, dijo ella, sobre el actual gobierno del Perú y que se había demandado en una reunión a finales de noviembre con este grupo de trabajo en España que el Congreso español emita una condena del gobierno de Pedro Castillo por ilegítimo y por comunista. Y bueno, la señora Alba respondió esto en su Twitter.
Ya la propia nota de este semanario recoge nuestro desmentido categórico, a pesar de ser un reporte basado en un audio con la insinuación de una diputada española. La historia que se construye en la revista es totalmente falsa, ¿no? Y dice la presidenta del Congreso, efectivamente tuvo varias reuniones y ninguna, dice, llegó a esos extremos, ¿no? Y se reunió en algún momento con integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Español. Rechazamos cualquier comentario que insinúe que ella haya pedido ayuda para la vacancia o que se haya pronunciado en ese sentido. Es más, todas las intervenciones de la presidenta contaron con la presencia de la delegación peruana acreditada por la Cancillería. Bueno, dice, a ver si bajamos un poquito más, si se puede, por favor. No solo hubo, no, más abajo, no solo no hubo algún comentario en el extremo que se insinúa. Por el contrario, la presidenta resaltó que el Congreso es dialogante y que se había dado el voto de confianza a 2 gabinetes y que no se censuró a ningún ministro. Ya, el extremo que se insinúa es el tema de la ilegitimidad y de la, digamos, impronta comunista o entraña comunista, si se quiere. Pero la ilegitimidad yo creo que es el concepto clave. Nosotros hemos conversado más temprano con Antón Gómez Reino. Él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España. Estuvo en esta reunión con la señora Alba y luego presentó una moción como consecuencia de esta reunión. Esta, creo yo, es la primera declaración que un diputado español que haya estado en esta reunión le ofrece a un medio peruano. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Continuamos porque estamos ahora con Antón Gómez Reino, es diputado en las Cortes Generales en España por La Coruña, además secretario general de Podemos Galicia y por añadidura vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, precisamente de la Diputación Ibérica. A propósito de este tema, hoy el semanario Hildebrand en sus 13 ha alertado sobre los términos en los cuales se habría expresado la presidenta del Congreso del Perú, María del Carmen Alba, en una reunión que precisamente tuvo con este grupo de trabajo, con esta comisión, a finales de noviembre en España. Y por supuesto lo que nos había llamado la atención, ella, bueno, señala que según el artículo se demandó, la señora Alba demandó que el Parlamento español pues condenara, ¿no?, al gobierno del Perú, señalando que el país había sido pues capturado por el comunismo, que el gobierno era ilegítimo, etc. Y lo que nos llamó especialmente la atención es que el diputado Antón Gómez Reino presentó el 3 de diciembre, unos días después de este aparente incidente, lo que en el Perú llamaríamos una moción, ¿no?, para que más bien el Congreso español pues se pronuncie sobre, o llame la atención sobre lo que es una falsa narrativa de fraude, según esta moción, sobre modificaciones constitucionales en el Perú que estarían de alguna manera recortando los derechos del Ejecutivo, que conocemos bien ese debate. Y claro, llama mucho la atención por ese lado la línea de tiempo, lo que habría sido esta reunión con esta moción que presenta el diputado Antón Gómez Reino, a quien le damos la bienvenida y las gracias por atendernos desde España. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches aquí en Lima. Bueno, buenas noches y en primer lugar un enorme placer hablar con ustedes, Enrique, y con todos los peruanos y las peruanas, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que desde España somos muchos y somos muchas las que vemos con preocupación cómo en América Latina, pero particularmente en estos meses en Perú, después de un proceso que ha sido ejemplar democráticamente, el proceso electoral de junio, en el que ha habido pues, una decisión mayoritaria de los peruanos y las peruanas para elegir un nuevo gobierno, un gobierno bueno, de cambio y transformación, pues como hemos visto que de alguna forma se ha buscado desestabilizar ese gobierno, ¿no? En ese sentido, desde esa preocupación es por la que desde nuestro grupo Unidas Podemos hemos presentado en el Congreso de los Diputados una moción que, como has dicho, de alguna forma lo que dice es, bueno, creo que desde España, respetando escrupulosamente la soberanía de Perú, creemos que hay que dar un apoyo a la institucionalidad democrática y particularmente al gobierno de Perú que está iniciando su camino democráticamente elegido, ¿no? Desde ahí, al respecto de, bueno, de lo que ha sucedido de esa reunión, ¿no? Yo, evidentemente, como comprenderás, desde bueno, la cortesía digamos, diplomacia parlamentaria, no voy a revelar lo que se dijo allí, pero sí que puedo decir que la verdad que bueno, fue realmente
impactante, ¿no? Creo que más allá de, ya digo, no entrar en materia, de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, como pueda ser un presidente, una presidenta de una Cámara, pues vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país, ¿no? Creo que eso es algo inaudito. Yo, desde luego, en mi experiencia, no es algo habitual y ya digo, sin entrar a revelar, porque no me corresponde, he conocido esas informaciones que se están filtrando al respecto de esa reunión y creo que son informaciones muy preocupantes y muy tristes para los que defendemos la democracia en todos lados y particularmente, evidentemente, también en América Latina y en Perú. Entendemos, por supuesto, su grado de reserva, pero está clarísimo que los términos que se virtieron en esta reunión fueron sumamente preocupantes. Usted, como digo, es el vicepresidente de esta comisión. Entiendo, la señora Noemí Villagrasa del PSOE es la secretaria de la comisión. Sí, es la secretaria de la comisión y diputada del Partido Socialista. Allí había diputados de diferentes organizaciones y ya digo, creo que todos, sin entrar a revelar, nos fuimos bastante impactados de lo que allí se trasladó. En ningún caso eran los términos habituales de una reunión de este tipo en las que se viene a hablar en general bien de tu país, más allá de las posiciones ideológicas que tengas, y no a expresar términos, digamos, de cuestionamiento democrático del mismo. Por supuesto, sobre todo estamos hablando de alguien que encabeza uno de los poderes del Estado dentro de esa democracia, que puede estar pasando por un momento conflictivo, puede estar pasando por un momento ciertamente con los ánimos crispados, pero repito, estamos hablando de la cabeza de un poder del Estado que está representando a este Estado con sus homólogos, en este caso españoles. Como usted señala, esto suena sumamente inusual. ¿Usted añadiría preocupante? Yo añadiría desde, digamos, ya digo, desde el respeto a la soberanía de Perú y el respeto a lo que allí sucedió, francamente preocupante e impactante. Ya digo, no es habitual. Creo que, bueno, sí que estamos demasiado habituados tristemente a que haya determinadas élites en Europa y en América Latina que no respeten, que no acepten los resultados democráticos, ¿no? Pero que vayan a otros países a criticar de forma abierta, y criticar casi es una palabra amable en este caso, creo que es algo inaudito. Ahora, usted en su moción, efectivamente, que es el nombre técnico es proyecto de no ley. Proposición no de ley. Proposición no de ley. ¿No? Que es una suerte de moción de pronunciamiento, ¿no? Efectivamente. Ok. ¿Esto se ha votado o todavía no? ¿O no pasa por votación? Sí, pasará por votación en pocos días. Si no me equivoco, el día 16, el jueves de la semana próxima, de la semana en la que vamos a entrar, se va a debatir en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y yo, fíjate, estoy más allá de la pluralidad que hay en el Congreso y en la Comisión de Asuntos Exteriores en España, estoy absolutamente seguro que va a salir con un enorme apoyo a que se respete la institucionalidad democrática en Perú y a que también España, desde el respeto a la soberanía de Perú, pues trabaje para que efectivamente no haya movimientos de desestabilización del Ejecutivo. Ahora, diputado, esto es bien importante porque es una discusión que va más allá de izquierdas y derechas, ¿no? Usted en su moción precisamente vincula esta inestabilidad, incluso digamos, estos intentos en el Congreso de recortar funciones del Ejecutivo, etcétera, etcétera, a lo que sería la continuidad desde esa perspectiva de lo que se llama como la narrativa del fraude. Sí, creo que hemos visto en diferentes países en América Latina, también lo vemos en Europa, ¿no? Lo que llamamos el lawfare, ¿no? Que de alguna forma es, bueno, esos nuevos intentos no con tanques en la calle, sino intentos, digamos, de procedimiento o paralegales para desestabilizar gobierno, ¿no? Lo hemos visto en diferentes casos y creemos que, a pesar de que, bueno, lo que ha acontecido esta semana en Perú ha ratificado, creo, al Ejecutivo, pues hay gente que no acepta esto, ¿no? Y que juega a desestabilizar ejecutivos democráticamente elegidos. Por lo tanto, bueno, yo digo que yo que estoy seguro que va a salir con un firme apoyo del Congreso de los Diputados al gobierno de Perú y a la institucionalidad democrática en su conjunto de Perú, que no puede ser desestabilizada por nadie. Para ir terminando, bueno, la otra información que se conoce es que la señora Alba habría
almorzado con dos parlamentarios de Vox, que sabemos que es el grupo pues, más a la derecha en España. En su derecho está, por supuesto, pero quería pedirle una reflexión a usted, que es de Podemos, ¿no? Que es un grupo también conocido de izquierda. ¿Cómo se está moviendo este debate político, este juego? Es interesante, lo digo precisamente porque ustedes estamos hablando de dos grupos que probablemente están a las antípodas, pero que creo yo se mueven en un debate democrático, ¿no? Sí, sí, claramente, evidentemente nos movemos en un debate democrático, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay una cierta preocupación, hay en Europa, con el surgimiento de nuevas expresiones de extrema derecha, ¿no? De una extrema derecha que además es legítimo que existe, evidentemente, y además, si socialmente tiene un refrendo electoral, es absolutamente legítimo, pero que lamentablemente en muchos casos cuestiona la propia democracia. Y vemos cómo además a lo mejor se está armando pues una alianza entre estos espacios de la extrema derecha en Europa, particularmente en España y América Latina. Creo que eso no es bueno porque debilita las democracias, ¿no? Ya digo que hay que ser escrupuloso con la pluralidad democrática, pero de todos aquellos que sí respetan las normas, no de los que no las respetan o de los que las infringen o de las que van a otros países a infringir las normas democráticas o las mínimas, las mínimas normas democráticas de funcionamiento de su propio país. El respeto a la institucionalidad democrática es lo que tiene que estar por encima de todo, y a la institucionalidad y a las reglas de juego, ¿no? Y para empezar, por supuesto, a la aceptación de las elecciones que, como usted dice, fueron sumamente ajustadas, que por cierto es un fenómeno ahora mismo en todas partes, ¿no? Uno ve elecciones ajustadas por todos lados, en democracias que se cree también que están muy constituidas, pero eso pues no significa que patees el tablero, ¿no? Que yo creo que hay que asumirlo es una expresión de salud democrática, que haya resultados ajustados, y a partir de ahí creo que evidentemente la tarea que tiene el que vence, el que gana, pues es intentar hacer gobiernos que incluyan, que no excluyan al resto, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es que quien pierda no acepte la derrota y busque mecanismos para tratar de hablar de fraudes o de cuestiones, cuando además, particularmente las elecciones de junio de Perú, creo que han sido unánimemente reconocidas por todas las instituciones que allí participaron de observación electoral, con lo cual creo que lo que toca es remangarse y trabajar democráticamente y no viajar para desestabilizar tu propio país, sea en el caso que sea Perú o sea España. Clarísimo. Diputado Antón Gómez Reino, muchas gracias por ofrecernos algo de su tiempo y aclararnos este punto que nos preocupa tanto en el Perú y que había que subrayar. Gracias por estar con nosotros esta noche, cara. Un placer, Enrique, y un saludo a todos los peruanos y las peruanas. Mucho gusto, muchas gracias. Viajar para desestabilizar a su país. Esas son las palabras que utiliza este diputado español. No cita textualmente cuáles fueron los términos, por seguramente, evidentemente, pues una reserva, ¿no? en estas reuniones de este tipo, pero fue muy explícito y, como ustedes han escuchado durante varios momentos de la entrevista, expresa su desconcierto por los términos que utilizó la presidenta del Congreso. Nosotros hemos buscado a la presidenta del Congreso, hemos solicitado una entrevista, por supuesto, ha dicho que nos la va a ofrecer en los próximos días, pero desde el despacho de la presidencia del Congreso ha llegado este audio, nos han facilitado este audio, que es, por supuesto, la otra cara de la moneda. Es un parlamentario de Vox, tenemos entendido, a ver si me recuerdan el nombre, si lo tenemos por ahí, Víctor González. Víctor Guido González Cuello, Portugal, él es parlamentario de Vox, miembro del Congreso de los Diputados de España, que tiene también algo que decir. Vamos a escuchar el audio rápidamente. Con sorpresa e indignación, las mentiras sobre lo que supuestamente ocurrió en la reunión mantenida en el Congreso de los Diputados del Reino de España la semana pasada. En primer lugar, las palabras expresadas por la presidenta del Congreso del Perú fueron cordiales, ciertas y educadas, tanto en el tono como en la forma. En primer lugar, hizo una introducción de sus lazos con España. Mencionó a su bisabuelo, que había sido represaliado por el franquismo, como el último alcalde del PSOE
de Rentería, pueblo en el País Vasco. Y cómo la población de Rentería había salido a defenderlo porque era una persona muy querida. En segundo lugar, dijo que todas las formaciones políticas ahí representadas, que asistimos a la reunión, éramos bienvenidas como amigos al Congreso del Perú, como habíamos estado nosotros. Y a todos se nos dirigió como amigos, en general, y a cada una de las formaciones. Como sabes, explicó la situación del Perú, cómo el gobierno del Perú había presentado 2 gabinetes distintos que el Congreso había aprobado. Cómo, a pesar de que a algunos de los ministros no les gustaban por los antecedentes delictivos que tenían, o corruptos, o asociaciones con grupos terroristas, aún así habían votado a favor para que hubiese gobernabilidad, para garantizar la gobernabilidad del Perú. Pero, como es lógico, el poder legislativo, que es el Congreso del Perú, es un poder independiente y debería ser independiente del poder ejecutivo, algo que existe en todas las democracias, los 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Cuál fue nuestra sorpresa e indignación al escuchar, en primer lugar, el tono que utilizó el portavoz de Podemos? Cuando le dijo un simple diputado a la presidenta del Congreso del Perú, que nos está visitando, que no le llamara amigo, que ellos no eran amigos y que le tratase a él con el debido respeto, que se ve que debe ser un respeto mayor al que había usado con el resto de portavoces que habían hablado antes con él, porque nadie expresó ninguna protesta, ni ninguna indignación, y tampoco lo hicimos a posterior, ni el Partido Popular, ni nosotros. En segundo lugar, con las palabras que utilizó, que fueron verdaderamente indignantes. Pero ¿quién es el portavoz de Podemos para decir las cosas que ha dicho, que eran absolutamente irrespetuosas en el tono, en el fondo, e insisto, en la manera de expresarlas? Yo me sentí profundamente incómodo y perturbado, y cuando me tocó el turno como tercera formación del Congreso de los Diputados de España de hablar, después del Podemos, empecé, si recuerdas bien, pidiendo disculpas a los representantes del Congreso del Perú por las palabras y por la forma que había utilizado el portavoz podemita. Cosa que hizo exactamente igual, si recuerdo correctamente, la portavoz del Partido Popular. Todo nuestro cariño, sentimos enormemente esta situación. Bueno, el debate peruano trasladado entonces a España, nada menos. Hemos presentado, como corresponde, hemos tenido el acceso, como les digo, a esta respuesta, ¿no?, a este retruque por parte de este parlamentario de Vox, y hemos presentado, por supuesto, la entrevista que ustedes han visto hace algunos minutos. Sería interesante que la propia presidenta del Congreso nos diga en detalle qué fue lo que dijo. Vamos a volver a una pausa, regresamos con Javier Portocarrero, director ejecutivo de CIES, que tiene la próxima semana su seminario de investigación. Es un evento bastante interesante. Volvemos. La próxima semana se realiza el importante seminario anual de investigación del CIES, que presenta un abanico de investigaciones realmente interesantes. Entre otras, he podido ver alcances de investigaciones que tienen que ver con cómo ha funcionado Barrio Seguro, cómo ha funcionado la estrategia Aprendo en Casa, y otros temas realmente que cubren en buena medida, pues, el espectro de la realidad nacional y de lo que hay que hacer para ajustar, por supuesto, nuestras políticas públicas. Y además, bueno, va a tener, pues, invitados de lujo. Conversamos con Javier Portocarrero, director ejecutivo de CIES, sobre este evento de la próxima semana. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, por favor, del seminario de la próxima semana. ¿Cuáles son
los titulares de este seminario y cómo puede, por supuesto, el público acceder a su contenido. Bueno, el seminario va a ser del lunes 13 al viernes 17 de diciembre. Las inscripciones son gratuitas en la página web seminario2021.cies.org.pe. CIES con sede de consorcio. Repito, seminario 2021.cies.org.pe. Entonces, este seminario va a ser inaugurado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Va a ser clausurado por el ministro de Economía, Pedro Franque, y tenemos una conferencia magistral inaugural a cargo de Michael Spence, que es Premio Nobel de Economía 2001, sobre el tema de la recuperación económica en los próximos 10 años, después de la pandemia, y cómo van a evolucionar las brechas entre los países en estos próximos 10 años, ¿no? También vamos a tener el día miércoles una conferencia magistral de Paul Collier de la Universidad de Oxford sobre construyendo un propósito común en una sociedad dividida, que es un tema de mucha actualidad, no solamente en el caso del Perú, pero también lo estamos viendo en otros países de América Latina, como Chile, Brasil, y también en Europa y en Estados Unidos, ¿no? También vamos a tener otro evento muy importante que se llama Retos y Perspectivas de la Economía de América Latina y el Perú, donde van a estar presentes Liliana Rojas Suárez, que es una destacada investigadora del Centro para el Desarrollo Global de los Estados Unidos. Ella es peruana, pero vive muchos años allá. Y también Osmel Manzano, que es asesor económico para toda la región del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como panelista en ese evento está Oscar Dancourt, que ha sido vicepresidente del Banco Central y es profesor principal de la Universidad Católica. Asimismo, vamos a tener a Justin Wolfers, de la Universidad de Michigan, hablando sobre los 7 cambios que ha traído la pandemia en la economía mundial y cómo eso repercute en la enseñanza de la carrera de economía. Y finalmente, en el cierre, tenemos una conferencia magistral a cargo de James Robinson, de la Universidad de Chicago. Él es coautor de un bestseller que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y ahí en el panel vamos a tener a Martín Tanaka y al propio ministro de Economía, Pedro Franque, ¿no? Aparte de eso, vamos a presentar 20 investigaciones nuevas sobre el tema de la educación escolar durante la pandemia, la migración venezolana, las políticas de integración, el sector empresarial, los impactos del COVID, la violencia de género y la trata de personas, entre muchos otros investigaciones, ¿no? Entonces va a ser un programa muy nutrido y nos va a permitir un poquito regresar a los temas de fondo, ¿no? Hemos estado últimamente discutiendo la política más menuda, como perro que se muerde la cola, digamos, pero hay necesidad de discutir pues, cuáles son los grandes cambios, los grandes desafíos, las grandes tendencias y qué podemos hacer como país para que no perdamos la ola de la economía digital, la economía del conocimiento, ¿no? Bueno, sí, es un evento, como decía, súper interesante, súper importante. Qué más razón, además, con la posibilidad de tener una inscripción libre. ¿Cómo hacemos, Javier, efectivamente, para regresar a la discusión de lo que importa en el contexto en el que estamos, en un contexto de pandemia todavía, ojalá sea post-pandemia dentro de poco, un azote económico brutal, ¿no? No solamente para las empresas, sino para el empleo, ni qué decir para los más vulnerables en el sector informal, y al mismo tiempo, claro, con puntos que deberían llamarnos a la esperanza, ¿no? Como el ciclo de precios altos, etcétera. Pero esto, ojo, en medio de todo, de muchos cuestionamientos sobre cómo se está manejando la cosa pública, ¿no? Es decir, la calidad, ¿no? del Estado, la calidad del personal que labora sobre todo, ¿no? en puestos claves en el Estado, el profesionalismo, ¿no? de esta burocracia, en lo que habíamos se parecía que habíamos avanzado en algo, y por supuesto la gran sombra de la corrupción. Tienen ustedes incluso una de las investigaciones trata de adquisiciones en el sector público, ¿no? Y es una preocupación constante. ¿Cómo hacer dentro de este panorama, como usted dice, de política menuda, de reencauzar la discusión? ¿Por dónde es la ruta? La ruta creo que pasa por precisamente tocar los temas de fondo, ¿no? Y tocar los temas de fondo significa a nivel del Ejecutivo, digamos, que tenga una visión más clara de a dónde quiere llegar en los próximos años, y a nivel del Legislativo también que baje un poco el ruido político, el tono de la discusión, y que se aborden pues, los temas de la economía,
tanto desde el punto de vista del corto plazo, que es la economía, pues como todos saben, cayó 11% en picada libre el año pasado, el 2020, con la pandemia y la cuarentena larga e indiscriminada. Este año ha rebotado fuerte y ya ahorita estamos en actividad económica al nivel de la prepandemia, pero todavía el empleo está 5% por abajo y los ingresos de la población están entre 10 y 15% por abajo, ¿no? Entonces hay una tarea de recuperar lo que habíamos logrado antes en términos de ingresos, en términos de reducción de la pobreza, pero digamos, estamos en un camino adecuado en el sentido del rebote que ha habido este año 2021 con respecto al año pasado, pero hay grandes desafíos, ¿no? Y el 2022, digamos, es el año de la verdad, por así decirlo, y ahí tenemos por el lado externo algunos nubarrones, como son, por ejemplo, que ha habido mucha inflación en el mundo y los bancos centrales van a hacer una política más cautelosa, igual los tesoros públicos de Europa, Estados Unidos van a probablemente rebajar su nivel de expansionismo. Y en el frente interno, digamos, la principal nube en el horizonte es casualmente la incertidumbre, ¿no? O sea, si hay algo que en este momento caracteriza la coyuntura económica es la incertidumbre, y lo que se debe hacer es despejar la incertidumbre con políticas claras de promoción de la inversión, básicamente de la inversión privada, que es el 80% del total de la inversión, ¿no? Porque como decíamos, la actividad económica se ha recuperado, pero en gran parte como un efecto de rebote estadístico sobre la catástrofe que fue el 2020, y lo que hay que hacer ahora es que eso tenga sostenibilidad, ¿no? Y que tenga sostenibilidad el 2022 y los años que vienen a futuro, requiere pues que haya una inversión privada dinámica, y para eso se requiere confianza en los agentes económicos, y para que haya esa confianza se requiere estabilidad política y un gobierno que diga claramente qué es lo que va a hacer, y que no haya pues mensajes a veces que suenan un poco contradictorios, ¿no? Le agradezco lo ajustado y lo preciso del diagnóstico. El otro punto, como para ya ir cerrando, es que el CIES siempre ha sido una iniciativa que busca pues impulsar la expresión académica, ¿no?, en el ámbito de la sociedad, que siempre decimos es un déficit en el debate para el Perú. Ahora probablemente, ¿no?, con la situación en la que estamos y seguramente después de varios años en los cuales de repente nuestro país se ha vuelto medio adicto, ¿no?, al tema, lamentablemente, de las miserias políticas. No digo que todo lo de política sean miserias, pero al lado de repente más sórdido, hay un espacio sin duda para tener, ¿no?, a una voz no solamente de la sociedad, sino más particularmente de la academia. ¿Es escuchada la academia en el debate actual? Debería, por supuesto, serlo más, pero ¿estamos en un momento como para hacer oír esa voz? Yo creo que justamente ahora es el momento donde más se debe oír esa voz, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer que la pequeña agricultura, ¿no? Entonces, ahorita todos los actores políticos quieren impulsar la pequeña agricultura, ¿no? Pero para hacer eso, digamos, tenemos que lograr, como ha habido ya ejemplos antes con el café, en el caso de San Martín, impulsar que esta pequeña agricultura se incorpore a las cadenas de exportación, ¿no? Y sabemos que la agroexportación fue un éxito completo y total en la costa peruana, y las exportaciones pasaron de $600 millones en el año 2000 a casi 7.000 millones hace un par de años, o sea, se multiplicaron por más de 10, digamos, y lo que falta es que más pequeña agricultura y más cadenas productivas como el banano orgánico, etcétera, puedan incorporarse a eso, ¿no? Y desde la academia, digamos, hay recetas, hay propuestas de política que son muy útiles para lograr ese tipo de incorporación, ¿no? Y también, por ejemplo, en todo lo que es la promoción de la pequeña y la microempresa es una cosa muy necesaria, y ahí, por ejemplo, cómo hacer para llegar con asistencia técnica, con capacitación, con crédito, con financiamiento, digamos, de una manera que sea a la vez productiva y que sea, digamos, sostenible en el tiempo. Todo eso es posible, y para hacer eso se necesita un diálogo entre los actores, entre el Estado, el sector privado, la academia, los expertos,
y en ese diálogo se va construyendo políticas, programas basados en evidencia, basados en conocimiento. Perfecto. Y, digamos, muchas veces no hay que inventar la pólvora, sino ya se ha probado en otros países las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan, ¿no? Entonces tenemos que tener ese diálogo y ir construyendo políticas basadas en el conocimiento, basadas en la evidencia, y sobre todo en esta época donde a futuro, digamos, como va a decir el Premio Nobel de Economía Michael Spence, una de las cosas más importantes es el tema digital, ¿no? Y si nos quedamos dormidos en el tema digital, vamos a ser como camarón que se duerme, que amanece en el chifa. Perfecto, muchas gracias Javier por tocarlo. Entonces hay que emplazar estos temas, y vamos a tratar de hacer nuestra parte de la tarea, por supuesto muy pendientes del seminario la próxima semana. Gracias por estar con nosotros, vamos a una pausa, regresamos con lo último. Bien, así culminamos una semana en Cara a Cara. Con toda la información, estoy seguro que la próxima tendrá su nivel de intensidad también, pero los dejo con la información deportiva con En Pared. Lucho y Joana están listos para traerles todas las novedades y nos reencontramos el lunes. Cuídense.